Ronald, if you want to make some questions, you just raise your hand and they're going to help me with that. Bueno, tengo la fortuna de hacer algunos comentarios muy brevemente antes de dar la palabra al resto del público y bueno, pues quisiera comenzar quizás con algunas cosas para Ronald precisamente. En una de tus presentaciones, de tus diapositivas mencionabas ciertos estándares que se llaman Open Standards for Encryption. Entonces, la idea sería que si pudieras comentar un poco más sobre cuáles son estos estándares. En otra diapositiva más adelante, cuando hablas sobre los ejemplos de, no sé si me está escuchando, creo que sí, pero sí. In the one that you put the examples of tech partners, putting Esri. So my question would be like, how is Esri collaborating? Would you please explain us? Y esto quisiera yo ligarlo un poco a esta presentación de Dara. Durante todo el seminario hemos estado hablando mucho sobre temas estadísticos, pero creo que hoy en día los temas estadísticos y los temas geográficos están empezando a converger, por lo cual me parece que es muy importante esta presentación que acaba de hacer Dara, donde pues, nos explica la necesidad de buscar la confidencialidad, de preservar la confidencialidad del informante mediante algunos métodos que tienen. Hay en el trabajo presentado por Dara, cuando nos menciona las dos ciudades, Chicago y Atlanta, hay un término que le llaman waypoints, que a mí no me queda muy claro, quizás algunos de los demás sí. Entonces me gustaría que nos pudiera contar un poquito más sobre estos waypoints. Desde luego que hay mucho más en la presentación de Dara que me gustaría muchísimo, pero creo que no me alcanza ni el tiempo ni el conocimiento como para entrar en ello. Espero que el resto de la audiencia pueda hacer otras preguntas. Por el lado de Vancomer, de la presentación que nos hace Carlos, yo quisiera ahí un poquito platicar, más bien preguntar acerca de, pues de vuelta a este tema de la zona geográfica, ¿no? O sea, ¿qué tan importante es? Tú lo mencionaste un poco de paso, pero me gustaría un poco que abundara sobre la importancia de los datos en una zona geográfica pequeña, ¿no? Y cómo esto pues, hace más riesgosa la posibilidad de hacer pública información que no tendría que serlo. Creo que por ahí es donde podría converger un poco de lo que estoy comentando. Y por último, en el caso de Facebook, me parece que es fundamental simplemente comentar que la responsabilidad social de las empresas es un elemento necesario para hacer frente a situaciones emergentes. Desde luego que no solo por cuestiones naturales, de desastres naturales, sino también pues, por los retos que está presentando la digitalización, retos no solo para las oficinas públicas como INEGI y otros socios, instituciones similares a nosotros que estamos aquí, sino también para, obviamente, las instituciones privadas, las empresas privadas y la academia, ¿no? Creo que es un reto social en el que pues, todos tenemos que ir de alguna manera de la mano. Y bueno, dicho esto, por favor, pudieran hacer preguntas. Ok, entonces, a ver, aquí viene una de… Me comentan las tuyas, ¿no? Ok, perfecto. Bien, entonces empezamos, si les parece bien al revés. ¿Por qué no empezamos? Sí, Ronald, que está afuera, que es un poco más complicado. Ronald, can you please comment on this? Yes, thank you, Ricardo. Can you hear me? Yes. Okay. And we can see you also. I understand some of the Spanish. I don't know if I understand all of the Spanish, but let me pick up the two questions I think you posed. One was on the encryption and open standards. The idea within this privacy preserving techniques group under the global working group
is that we work with private sector partners also. But the idea is if we're developing encryption routines, techniques, or procedures, that this would be available to all, and they would also be available for testing together. So that's the idea of sharing. So that's, if I would translate that, that's the open standard, that within the global working group, within that group, the development of the algorithms would be open and available to those working together. The global platform is open. It's not open to all. I mean, we have this idea of trusted partners. So it's more at the institutional level that the community will work together. But within that community, it would be open, right? So available to those working groups. So that's, I hope that explains. It not necessarily would be all open source. I think there is a tendency for using open source, but it's not necessarily open source algorithms which would be developed. On the technology partners, I mentioned a few. We work with Google on provision of cloud server space, working with the Earth Engine group of Google, which is partly for compute power, which they did with the UN Environment Group. We also like to work with their data scientists on artificial intelligence algorithms. Similar for Microsoft, we were in early stage working with them, but it is cloud server services. It's the AI for Earth group, where we work with the agricultural statistics, and we like to work with them with data scientists for on the human mobility side also. So the as was explained by Dara, so this group also will work on patterns of human mobility. There's also this group, maybe familiar to those in the room. Positium is working with us. They have a lot of experience on working with these travel patterns and human mobility. For Esri, we work with them. This is, well, my office works with them a lot on the dissemination of data in geospatial format, geospatial presentation of data. It's mostly on the dissemination side, but there's also intention that it will be more than that, and would also be partly on the compilation of data. Esri has worked in a number of countries. I think Esri has worked with INEGI also in providing data. I think what they like to do in dissemination is it's put also some storylines behind the data, or some stories as they call it. So that I think that's one of the parts where Esri works. I think they have a very successful presentation of that in Ireland between the geo community and the statistical office. I think that's the same in Mexico, if I understand correctly. So that's a little bit where we're working with tech partners. I hope that that answers the question. Thank you. Okay, thank you, Ronald. Can we move to María Cristina, please? Seguro. Miren, si yo les puedo dejar una sola idea, ustedes son los que tratan con datos todos los días, los que observan en los problemas que vemos en México diario a través de esos datos. Y como bien decías, Ricardo, sí es para nosotros muy importante dejar sobre la mesa esta intención de poder seguir colaborando o empezar a colaborar, ¿no? Estos surveys que hacemos, este tipo de data que tenemos, digamos, disponibles por la propia naturaleza de los productos que hemos creado, están ahí para poder ser utilizados también de una manera anónima, segura, etcétera, para poder resolver ese tipo de problemas que ustedes están observando día a día. Como bien decía Ricardo, no solamente al momento de una emergencia o un desastre, sino a lo mejor para ir resolviendo o para ir alimentando ideas sobre cómo adelantarte a ciertos problemas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo como que quisiera concluir, ¿no? Les dejo la puerta abierta, creo que hay mucho que hacer todavía. Nosotros en Facebook somos quizás muy nuevos, hay colaboraciones con institutos de estadística, de hecho creo que no tenemos ninguna oficial alrededor del mundo, pero sí estamos muy interesados en poder aprender de ustedes y compartir lo que podamos compartir
y sobre todo hacer del uso de Facebook también que tenga un impacto social. Now, Dara, please. Thank you. That's it. Your question was about waypoints. What are waypoints? And this word appeared on my slide about the travel behavior data in Chicago and Atlanta. So a waypoint is basically a record in raw GPS data. At its most basic form, it's a set of location coordinates with a timestamp. It's also known as breadcrumbs, colloquially, or they're collected by GPS data loggers, can also be collected by your phone. Okay, thank you. Carlos. Sí, gracias. Ricardo, mencionabas qué pasa con estas zonas. Sí se escucha, ¿no? Es que ese es el de Ronald. Él te escucha por ahí, exactamente. Los dos. Sorry, Ronald. Sí, bueno, justo esta pregunta surgió, igual que nuestros compañeros de Facebook, tratamos de hacer análisis de resiliencia, por ejemplo, en lo del huracán Odile. Claro. En conjunto con la ONU se hizo ese estudio, y a diferencia, por ejemplo, del sismo, donde ocurre el siniestro, pero después no sabemos qué va a pasar, el huracán Odile al menos la gente se preparaba, ¿no? a la llegada de este acontecimiento. Ahora bien, por lo mismo que existía esa movilidad y obviamente comercios llegaban y se empezaban a pagar en cuanto a sus transacciones, lo que básicamente hace el algoritmo es que suma a HEPS, ¿no? O sea, suma a HEPS en cuanto a zona, y si cumple estos filtros donde tiene más de 6 comercios, de hecho no nos vamos a 3, no damos esa información, sino tiene 6 en esos AGEPS, automáticamente damos esa información, y cuando ocurren cosas como desastres, lo que hacemos es un poco imputar el dato, ¿no? Porque muchas veces por la movilidad, a lo mejor en esa zona había N número de comercios, pero cuando fue el desastre se queda un solo comercio, y automáticamente cuando yo pido esos datos de ese extracto de tiempo, pues automáticamente también puedo saber qué comercio es, ¿no? Entonces, bueno, ahí se hace un poco también de imputación de datos, y eso es básicamente lo que hacemos. Es decir, las zonas pequeñas realmente es que las juntamos. Okay, muchas gracias. Ahora vamos a abrir, sí, la mesa para preguntas. Por favor, las preguntas para Ronald Hansen las pueden hacer por escrito para que yo pueda hablar. Tenemos una acá de Alejandro y luego pasamos con Aref. Por favor, Alejandro. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Ruiz, trabajo como investigador en INEGI. Este año comenzamos una participación con 2 empresas, una de ellas representada por Carlos, con BBVA, la otra es Telefónica, justamente para, a partir de lo que pasó en los sismos del año pasado, dar información útil, ¿no? Entonces, qué bueno que estás aquí, María Cristina. Igual vamos a platicar para sumarte a Seguro. este proyecto muy interesante. La pregunta es, ¿cuáles creen ustedes que sean los retos y oportunidades que hay para la colaboración entre entes públicos y la parte privada? Okay, entonces, tomemos 3, si les parece bien. Entonces, Aref, Gerardo Leiva. No, ok, Aref. Okay. Good afternoon. I'm actually offering more suggestions than questions. One challenge with big data, especially since I'm a resident mathematical statistician, is when you have purposive self-selected samples, whether it's an open sample or members of Facebook, it's often hard to have a representative sample by which you can do analysis. And I offer different suggestions to each of our last 2 speakers. In the case of Dara, you already have a good sample in your first sample where you had a frame. Although if you collaborate with the Census Bureau, we have a better frame. So if you collaborate, we can get you hooked up. What you can do, instead of doing Mann-Whitney, instead you can do a confidence interval around your original sample and see whether your
whether your open sample is within that confidence interval. That way you get around the self-selection problem. And in the case of Dr. Cabello, is it possible for you in crisis areas to reweight your sample to be better reflective of the population? My concern in your case specifically is that I would imagine as a civilian that the people who need the most help are the people who live off the grid and are not connected to social media. So no, and I understand that sometimes it's people in the far outback or people who are very old who do. But I think that if you're able to reweight, it won't be perfect, but it'll get you closer to where you want to be. That's just I don't want to be part of the problem, I want to be part of the solution. No, perfect. Thank you. Okay. Entonces, por favor, ¿quieren responder? ¿Solo son esas dos? Adelante. ¿Habrá alguna tercera pregunta o vamos directamente a estas? Vayamos a las respuestas. Bueno, respondo un poco. La verdad, yo creo que te respondo como científico de datos. A mí lo que me fascina es procesar los datos, ¿no? Como tú dices, hemos tratado de hacer varias convergencias, tanto con instituciones de gobierno, inclusive públicas, pero realmente lo que nos detiene es mucho la ley, ¿no? O sea, hay mucha burocracia por medio. Obviamente, analizar la información es rico y aún si están unidas esas informaciones, o sea, imagínate lo que podríamos hacer Facebook y Vancomer, o sea, sería el primero formado en hacer esas cosas. Entonces, yo creo que es un poco eso lo que nos detiene, pero para fines, para ayudar a la gente, creo que los datos deben de estar disponibles inmediatamente y no sé, al menos de mi lado no conozco algo donde se permitan dar este tipo de datos y poderlos conjuntar. Okay. Dara. ¿Es verdad? Vamos en este sentido ahora. You, please, Dara. Oh, okay. Okay. Thank you. In regards to the question of whether we can have public and private partnerships for using these kinds of data, I would argue that we're missing one of the triad, and that is academic. I feel as though sometimes the academicians get left out in these discussions, and as Carlos said, there is red tape in forming these kinds of partnerships. And so I would second that the removal of red tape to forge these connections would be most appropriate. Okay. De hecho, creo que las hemos visto, ¿no? La principal es pues, saber que existe la disposición de ambas partes. Bien mencionaba Dara este tema de la conexión con academia y con otros organismos que también tanto recolectan como analizan datos, pero creo que una de las, digamos, de los retos que yo veo, que sigo viendo, es que nos hablamos muy poco en términos de definir el problema, ¿no? ¿Qué es lo que estamos tratando de resolver cada quien? Yo sé que puedo quizás ver mis datos e inventarme un problema, ¿no? Y ver si puedo hacer algo para eso, pero creo que sería más útil a nivel de colaboración público-privada, tal vez esto que comentas, ¿no? De entender un poco para qué estamos colaborando, encontrar metas específicas, así como la que les mencioné, por ejemplo, del Zika en Brasil, ¿no? Ahí trabajar con UNICEF fue muy específico, era realmente el problema a resolver, era cómo hacemos que esa información sea mucho más precisa dependiendo del tipo de usuarios, ¿no? Del tipo de población a la que le estamos hablando. No todo el mundo necesita exactamente la misma información, hay muchos miedos, muchos prejuicios, digamos, humanos, ¿no? Que tenemos y que no siempre confiamos, a lo mejor en ese caso en una autoridad de salud. Entonces lo que los datos nos permiten es entonces ser mucho más finos en hacer ese tipo de campañas. Entonces yo diría que aparte de ponernos de acuerdo, conocernos, ver cómo hacemos para intercambiar los datos y anonimizarlos, esa parte técnica, yo creo que aquí tenemos suficientes expertos que saben perfectamente qué hacer con los datos. Empezaría quizás por la parte social, qué es exactamente lo que estamos queriendo resolver, poner metas muy precisas y entonces sí, creo que esas colaboraciones se darán mucho más rápido. Quizás verlo cuando es muy grande nos cuesta mucho más, a nuestras burocracias, llamo la mía igual, ponerse de acuerdo, ¿no?
Muchas gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas más, si hubiera. Allá al fondo, Andrea. Ok. ¿Me escuchan? Bueno, para BBVA y Facebook, ¿cuán seguros están de qué tanto siguen a cabalidad ambas, bueno, las empresas que representan la legislación en materia de protección de datos personales? And for you, more on the techniques for anonymizing data, do you think that we're ready to remove the red tape in terms of actually being able to preserve privacy of the data that's involved? Bueno, yo puedo empezar diciendo que cumplimos a cabalidad con las leyes de protección de datos. Somos una empresa absolutamente global, entonces lo hacemos para cualquier país del mundo, incluyendo, por supuesto, México, ¿no? Y eso implica todas estas preguntas que estás haciendo luego, ¿no? De la parte técnica y de asegurarnos que si estamos colaborando con algún instituto de estadística o con algún aliado, pues de ahí no va a salir en ningún momento algo que ponga en riesgo la privacidad de nuestros usuarios, ¿no? ¿Sí? Sí, de igual manera tratamos de seguir las normas que se cumplan en el país donde estamos realizando los estudios y además, particularmente hablo de Bancomer, BBVA de allá de España tiene su legislación y si de hecho esa todavía creo que es más estricta que la nuestra, entonces yo creo que en ese sentido sí quedamos cubiertos en cuanto a la normatividad. ¿No? ¿Podrías preguntar de vuelta? Allá, okay. Yes. Do you think that in terms of effective data protection, well, data privacy protection techniques, algorithmically, are we ready to actually remove the red tape from all these companies that are actually preying upon our privacy and making business out of it? Personally, no. I do not think that the algorithms are ready to protect privacy, particularly because they have not addressed privacy at the human level. And so there are all kinds of examples of point-level data maps that are available online. And some are geomasked and some are not. And if they are masked by an algorithm or by some other privacy protection mechanism, there is still a risk that they will be linked with auxiliary data that are available online. And geographic information systems makes this extremely easy when you can just layer data layers one on top of the other on top of the other, and you have a stack of linked data. And it has not yet been addressed at a personal level what the map user actually will do when faced with these data. How likely, how probable is it that the end user will attempt to forge these connections? These are research questions that still need to be built into privacy algorithms. Yes, Jean-Marc. To add something to the answers, I think you can use algorithm as you want, but at a certain point you have so many crossing between data that you have no anonymity at the end. And that's the problem of the big data. It's not, in the big data, each data which is the result of algorithm is anonymous. But the work we do on those data is to rent them profiling. And that is not anymore anonymous. Even if your first algorithm is powerful. And that's the whole problem of big data, I think. Would like to comment on that? I agree. Okay. ¿Alguien más? ¿O ya creo que será suficiente? ¿Sí? No. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por compartirnos todas sus experiencias. Y bueno, pues